Entonces, por un lado hay que responder qué pasa con el pH, si aumenta, queda igual o disminuye, y justificar eso escribiendo las ecuaciones químicas correspondientes, ¿sí? ¿Qué van a escribir? El equilibrio del ácido acético, ¿sí? El equilibrio de disociación ácida, y por otro lado pueden ver en ese mismo equilibrio que el agregado de acetato, que es un ion común a ese equilibrio del ácido acético, va a influenciar en ese equilibrio. Entonces, por Le Chatelier tengo que explicar cómo se va a desplazar el equilibrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y con eso justificar si el pH aumenta o si el pH disminuye, ¿sí? Por otro lado, tenían que mirar un videíto que yo les mostré en la clase pasada, ¿sí? Más que sí, volverlo a mirar para poder sacar algo de información de ese video, por ejemplo, qué materiales de laboratorio se usaban para llevar a cabo la titulación, cuál fue la solución titulante, cuál fue la solución atitular, ¿sí? Esto me interesa que quede bien claro porque hasta lo tomo en el final y lo siguen poniendo mal. ¿Cuál fue el indicador ácido-base que se usó? ¿Sí? Y por otro lado, ¿cuál fue la reacción química de la titulación? ¿Sí? Que esa era muy, muy sencilla. Y un cálculo de acuerdo al volumen que se había consumido en ese video, ¿sí? Calcular justamente cuál es la concentración de la solución incógnita, que ese es el objetivo de la titulación. Si ya lo tienen, empiecen a completarlo, si no les doy unos minutos para que lo busquen, se acomoden y lo podamos completar y corregir. ¿Lo tienen o no tienen idea de lo que estoy hablando? Sí, sí. Sí, profe, algunos sí. Yo el video no lo encontré, ni en el Power. Bueno, el video lo tienen en el EVA, fíjense si lo ven, porque capaz que me quedó oculto y fue un error mío. Pero me parece que estaba. Si no lo pudieron ver, lo miran ahora, total tarda 2 minutos, ¿sí? Dale. ¿Quieren que los ponga en grupos o lo hacen solos? Como quiera, profe. Bueno, los pongo en grupos y cada grupo hace una cosa, así después participan todos. Sáquenle una captura a esto, si no lo tienen, y así lo resuelven.
Bueno, armo grupos grandes. El que quede en el grupo 1 hace el del primer cuadrante. En el grupo 2, el del cuadrante de abajo. El 3, el de arriba a la derecha. Y el 4, el de abajo a la derecha. ¿Ok? Cualquier cosita me llaman. No se cuelguen, les doy 10 minutos máximo, ¿sí? Y después volvemos a la principal. Buenas. ¿Qué tal? ¿Tienen idea cuál somos? Ok. El de Tenemos León que hacer un común. recorrido. ¿Alguno lo tiene hecho de casualidad? Es el de León común, ¿no? Ah, es Sí. el video. Ah, pero ese no sería el segundo. Va, bueno, sí, No. depende cómo lo mirás, qué sé yo. Mm. Ah, bueno, bueno. No sé, creo que hay que No. leer la diapositiva esta que decía. Ahí les digo. Ahí me mandé al grupo. Está en el Power que dice equilibrio químico 3, efecto del ion común. Creo que se desplaza a la izquierda. Sí, eso sí, pero tenemos que predecir el pH. Ah. Me parece, no estoy seguro, pero me parece que hay que hacerlo con lo de arriba, eso que dice comportamiento ácido-base de iones. Hay que leer eso y ver qué caso es. ¿Cuál están haciendo? Dijo que el grupo 3 era el del video. Uh, Bueno, a mirar el video. que alguno lo busque y comparta pantalla. Si no lo busco yo y comparto. Dijo que estaba en el EVA, ¿no? Sí, vos estás en el video. Sí, acá está. Ahí comparto. Mm, creo que era este, ¿no? Sí.
Sí, me mata esto. Creo que es, ¿cómo se dice? Lo que usa, creo que es el indicador eso, creo que es fenolftaleína. Fíjate, ponerlo por la duda al principio lo dice, pero como está en inglés no estoy seguro, creo que decía eso, no llegaría a... Mm, ok. Y con eso podemos ver el pH. No, no tenemos que averiguar el pH, creo. Pregunta, solución titulante, solución a titular, indicador ácido base y los materiales que usa. Y no hay que calcular. Ah, no hay que calcular nada. No, Ah, eso es en el último, me parece. Abajo hay uno de... bueno, para 25 mililitros de, de ácido clorhídrico, creo. Ah, no sé. Sí, Sí, que no se sabe la concentración. Ah, después, ¿qué más hay? Pues 0,10 de esto. ¿Y dónde dijiste que decía? no me acuerdo, en el principio. Si no, ponelo y dejarlo pasar. Lo ¿Cómo al principio? decía antes del minuto seguro. A eso hay que ponerlo también. Conical Flask. Sí, era, No me acuerdo cómo se llamaba. era un nombre raro. Algo Endermesh, creo. Eso. Y el otro era uretra. Eso es. Sí, es fenolftaleína se llama. Va, está en el cuadro ese que subió. Ok. No me viene cómo se escribe en el traductor. Se escribe fenol F taleína. Todo junto, medio junto. Sí. Reemplazar, si no, el pH ahí de la palabra por la F. Sí, sí, está bien, lo busqué. Fenol, fenolflatina, lo escribo. Bueno, pues. Bueno, a ver, hay que poner los elementos que usa, que estaban acá. Bureta. Y. Erlenmeyer, ¿Tiene idea cómo se escribe? sí. Como suena, pero digamos sin H. Sí, ahí lo busqué. A ver. Bureta. ¿Y esto tab qué será? No tengo ni idea. Eh, eso es como un... Como una A ver, gotera. vamos a buscar. El traductor me tira grifo. Puede ser. Claro. No, gotera, le mandamos grifo. Sí. Y la solución a titular y la solución titulante. ¿Cuál serían? Eh, Porque tenemos las dos, pero no sé cuál es cuál. la titulante será la que tiene primera, será el HCl, Ok. el ácido clorhídrico. Y la titular que será el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, todo junto, ¿o no? Supongo. Sí, debe ser. Solución titular. O sea, vos decís que. Claro. No tengo idea, No, igual, creo. no va solo. No, yo estoy igual que vos. Sí, supongo que debe ser así. Pues, Como ya tenemos todo. ¿No? Sí.
Sí, creo que sí. Bueno. Bueno, ahí me parece que ya todos volvieron, así que vayan, cada grupo, de acuerdo a lo que le tocó, vayan completando uno que se sacrifique y pase el pizarrón, entre comillas, y completen cada uno de los ítems y, y lo corregimos. Arranquen nomás. Profe, ¿hacemos todo o el resultado nomás? No, todo lo que pide el ejercicio. Así que pongan el desarrollo, así les queda completo a todos, por si a alguien le faltó una cosa. Profe, Sí, yo soy del grupo 3 de los que nos tocó el video. sí, No sabíamos bien cómo escribir la solución al titular. Nos dimos cuenta que le agregaba hidróxido de sodio al ácido clorhídrico, pero no sabíamos bien cómo sí. anotarlo. Bueno, está bien lo que estás diciendo. La solución titulante es el hidróxido, ¿sí? Porque es la solución de concentración conocida. Y la Ah, solución a titular es la que yo no conozco, la que justamente quiero titular. Entonces esa sería el ácido clorhídrico. Listo, o sea que ahí estaría bien, profe. Ah, sí, sí. ¿Listo? No, al revés. Solución al revés, al revés. titulante, el hidróxido, porque la Ok. titulante es la que vos conocés la concentración. ¿Sí? Y la que vas a titular
También en química se dice, por ejemplo, conocer el título de una solución, y el título es la concentración, ¿sí? Entonces, si es la que voy a titular, es porque todavía no conozco el título, es decir, no conozco la concentración. Profe, el 2 no nos salió con mi grupo. Bueno, planteen el equilibrio y después lo vemos entre todos. Escriban el equilibrio del ácido acético, ¿sí? El equilibrio de disociación ácida. Acá tiene el ácido acético en agua, el agua la pueden obviar, pueden poner que directamente se disocia en protón y acetato, ¿sí? Escriban eso y lo resolvemos sobre eso. Profe, en el 3 la solución titular, va, creo que es el 3 o el 2, no sé. El 3 creo. La titular sería la incógnita. Exacto, la solución incógnita es la solución atitular. ¿Qué pasó con los materiales de laboratorio? Estaban y ahora no los veo. Sí, pasa que cuando borré, se me borró todo. Ah, se borró todo, bueno. No tengo mucha experiencia con esto. No pasa nada. A ver, acá les quedó superpuesto. Yo después lo puedo acomodar, chicos, no se preocupen. Si les queda mal. Profe, no pude borrar el de abajo y se me superpuso. Ahí yo te lo saco. A ver. Sí, a mí me pasa lo mismo, es como re difícil escribir. Perdón. Si no, o sea, escribirlo todo en una sola línea, después pones enter y va a aparecer. Sí, pero Acá no ojo que me- te quedó no mal me- escrita la fórmula. Sí, por eso quería borrar, pero no puedo borrarlo. No sé si vos podés. Ahí está. Este también lo borro, el de N más H, o no sé qué es eso. Y por fin, profe, perdón que se me puso muy arriba. ¿Y qué es esto de N más H? Lo borro. Sí.
Bueno, de mientras terminan las chicas de escribir los equilibrios, voy agregando algunos materiales de laboratorio, total eso después lo discutimos. Profe, Sí. quiero agregar el 1000 mililitros abajo del 25, pero no puedo. ¿Qué quieres agregar? Perdón. 1000 mililitros abajo de 25. En el En el cuarto, último. sí, Sí, no ahí. importa, ahora después lo terminamos. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar a corregir lo que tenemos hasta ahora. Empezamos por el primero. Este creo que ya lo habíamos resuelto todos juntos. Y tenían también un ejemplo en el PowerPoint, pero bueno, no viene mal repasarlo. Acá teníamos el pH de una base débil, ¿sí? El amoníaco. Entonces escribíamos su equilibrio, una base débil en contacto con el agua, genera iones oxidrilos, ¿sí? Y en este caso el catión amonio. Entonces acá, como bien ustedes simplificaron, ¿sí? Esto es un paso posterior, sí que es la simplificación. Es conveniente que siempre planteen la expresión de la KB, ¿sí? Y planteen cuál es su simplificación. O sea, ustedes acá asumieron que 0,15 menos X, que sería lo que queda de amoníaco después de una vez alcanzado el equilibrio, ustedes hacen de cuenta que va a ser muy similar al valor 0,15, ¿sí? Esa es la aproximación que consideraban para poder hacer más sencillo el cálculo, ¿sí? Si no tenían que aplicar la fórmula resolvente. Entonces, bueno, ahí les queda simplemente una ecuación con una sola incógnita y despejan X y les va a dar, acá que les da esta X, ¿qué es? ¿Qué significa X para los chicos del grupo? 0,0016. No, ¿qué significa? ¿Qué es X? La concentración A la concentración. ¿De qué? de hidróxido. De oxidrilos, muy bien, ¿sí? X es la concentración de oxidrilos. Entonces, una vez que ustedes tienen la concentración de oxidrilos, van a tener el pOH, ¿sí? Le aplican menos logaritmo a esa concentración, a ese número, y les da el pOH. Una vez que tienen el pOH, como saben que pH más pOH es igual a 14, sacan o despejan de ahí el valor del pH. ¿A alguien no le queda claro este tipo de resolución? Bueno, seguimos entonces. En el 2 teníamos que predecir si el pH de una solución va a aumentar o disminuir. Bueno, entonces primero tenemos que ver, ¿qué es la solución? La solución es de ácido acético, que lo tienen escrito acá, ¿sí?
El ácido acético, ¿sí?, se va a disociar en protones más acetatos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes tienen este equilibrio acompañado por su correspondiente constante de disociación ácida, ¿sí? Todo normal. ¿Qué pasa entonces cuando le hacen un agregado de acetato de sodio? ¿Sí? Cuando ustedes agreguen acetato, van a estar agregando un ion común al equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo perturbaba un equilibrio? Imagínense que agrego acetato, lo que estoy haciendo es aumentar, ¿sí?, la concentración de este participante del equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan cómo respondía el equilibrio ante ese tipo de perturbación? Se desplaza hacia la izquierda. Desplaza hacia la izquierda. Claro, el equilibrio se va a desplazar de manera de contrarrestar ese aumento. Entonces me voy a desplazar hacia la izquierda. Y si me desplazo hacia la izquierda, ¿qué pasa con los protones? Que es lo que yo tengo que mirar para responder si el pH aumenta o no. ¿Sí? ¿Qué pasa con los protones si yo me desplazo a la derecha? Sí, a la izquierda, perdón. Disminuye. Los protones disminuyen, ¿sí? Y si disminuyen los protones, ¿qué pasa con el pH? También. No, Aumenta. aumenta. Ojo con eso, ¿sí? Acuérdense Profe, que el logaritmo me da esa relación inversa, ¿sí? profe, ¿por qué disminuyen los protones si se desplazan a la izquierda? Porque vos imagínate, vos tenés, el equilibrio es justamente un balance entre los productos, en este caso uno solo, y los reactivos, ¿sí? Vos acá te agregaste acetato de sodio al equilibrio, el cual es, básicamente lo que va a hacer el acetato de sodio, bueno, no lo aclaré, pero es un electrolito fuerte, ¿sí? Lo voy a escribir así para ser más rápido. Esto lo que va a hacer en realidad es disociarse en iones sodio más acéticos, ¿sí? Entonces yo le estoy agregando, perdón, acetato, no acético. Yo le estoy agregando acetato, ¿sí?, a este equilibrio. Entonces, si yo aumento la concentración de este componente, el equilibrio se desplaza hacia productos, hacia reactivos, perdón. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que el equilibrio se desplace para allá? ¿Qué quiere decir? Que aumenta todo lo de este lado y baja todo lo de este lado, porque vos acordate que lo que yo quiero, o lo que quiere el equilibrio, es contrarrestar esa perturbación. Yo estaba en equilibrio. Si de repente le tiro externamente más cantidad de esto, el equilibrio se desplaza en forma de contrarrestar ese aumento. Entonces, para bajar justamente eso que yo aumenté, me voy para allá. Pero en el camino también bajo los protones que están acá, ¿sí? Por eso bajan los protones, ¿sí?, cuando yo me desplazo hacia los reactivos. ¿Se entiende? Buenísimo. Sí, sí. Bien. Ahí sí. Entonces, en conclusión, bueno, el acetato obviamente es el ion común. Entonces, en conclusión, disminuye la concentración de protones. Por lo tanto, aumenta el pH ante el agregado de acetato. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora vamos a ver otros casos en los cuales se perturban los equilibrios por agregados o por otro tipo de reacciones que ocurren. Bien, ahora pasando a otra cosa, nada que ver, titulación ácido-base, ¿sí? Nosotros habíamos visto un videíto en donde hacían una titulación, que yo les dije que estaba medio mal porque el punto final estaba pasado, ¿se acuerdan? Después vimos otro que estaba mejor,
Pero bueno, este era lo suficientemente sencillo como para que ustedes puedan realizar esta actividad. En cuanto a los materiales de laboratorio, teníamos el Erlenmeyer, que es ese recipiente cónico, ¿sí? En donde poníamos generalmente, digo generalmente porque no siempre es así, poníamos la solución atitular, ¿sí? Que era el ácido clorhídrico. En este caso, el operador tomaba 25 mililitros de ácido clorhídrico de concentración desconocida. ¿Con qué tomaba ese ácido? Con una pipeta, ¿sí? Y para utilizar pipetas, utilizamos también propipetas, ¿sí? Que son esas peritas de goma con las cuales vamos a tomar el volumen, o de plástico, ¿sí? Eso lo que hace es que suba el líquido a través de la pipeta. Bien, entonces, también usaba un vaso de precipitado, ¿sí? Que es un frasquito de vidrio básicamente, en donde ponía la solución a titular, y de ahí la tomaba para poner un volumen exactamente conocido en el Erlenmeyer. Para la titulación, sí o sí, se utiliza una bureta, ¿sí? En donde también, en general, ponemos la solución titulante, ¿sí? Entonces, en la bureta, la persona con un embudo cargaba el hidróxido de sodio 0,1 molar, ¿sí? La concentración de la solución titulante tiene que ser exactamente conocida, ¿sí? En general, ustedes en un laboratorio van a ver que va a decir, por ejemplo, esto no es que se lo estoy corrigiendo, sino es una aclaración de algo que no me gusta el video. Por ejemplo, les va a decir que la concentración es 0,1 y un montón de ceros después de la coma molar. Esto tiene que ver con cifras significativas, que tal vez lo hayan visto en física, no es parte de esta materia, pero se los comento porque por ahí lo van a ver así. Esto quiere decir que yo conozco con mucha exactitud la concentración, ¿sí? Fíjense que tengo 4 lugares después de la coma. Bien, y lo otro que era importante era utilizar una superficie blanca debajo del Erlenmeyer para poder detectar fácilmente el punto final de una manera visual. Bueno, y también teníamos el pie de metal o soporte para la bureta. ¿Está? Esto se lo taché porque es, digamos, lo que sería la canillita de la bureta es parte de la bureta, ¿sí? No es un elemento de laboratorio en sí mismo. Bueno, y como bien pusieron acá, el indicador ácido-base era la fenolftaleína. ¿Qué es un indicador ácido-base? Eso también repásenlo, ¿sí? Una sustancia que cambia de color en un determinado rango de pH. Bien, la reacción química que está ocurriendo en esa titulación es una reacción de neutralización. Ustedes tienen un ácido fuerte, una base fuerte, les va a dar la sal más agua, ¿sí? Esto no es ninguna novedad. Es muy sencilla, además, porque es una reacción que es mol a mol, ¿sí? 1 a 1. Entonces, con esa información, más la concentración que ustedes tienen de la base, más el volumen que ustedes tienen de la solución a titular, pueden sacar cuál es la concentración de la nueva solución, ¿sí? Entonces, acá lo hicieron al revés, así que lo voy a escribir acá arriba. ¿Ustedes qué es lo que saben? Ustedes saben que gastaron 24, esto estaba acá, 25,4 era el volumen que gastaban de hidróxido, ¿verdad? No, eso está bien. Ustedes tenían la molaridad del hidróxido, perdón, no dije nada. Tenían que en 1000 mililitros, como es 0,1 molar, tienen 0,1 moles de hidróxido de sodio. Entonces, en 25,4 mililitros de hidróxido de sodio que gastaron, hay tantos moles, ¿sí? Como un mol de ácido reacciona con un mol de hidróxido, esos moles esos moles que acá son de hidróxido, son los mismos moles que los moles de ácido. ¿Sí?
¿Y esos moles de ácido en qué volumen están? Están en 25 mililitros que yo tomé de mi solución a titular, ¿sí? Que lo tengo que haber tomado con una pipeta que mida 25 mililitros bien. Entonces, si esos moles están en 25 mililitros, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles tengo? Y ahí ya tengo la molaridad del ácido. ¿Está? Estamos. Buenísimo. Bueno, si ya todos tienen captura, seguimos. Si alguien después repasa esto y se da cuenta que tiene alguna duda, por favor me escribe, porque estas son cositas básicas que necesitan sí o sí para... Uy, no tenía la cámara. Necesitan para el parcial y para el final, ¿sí? Este está en equilibrio, profe, el último. ¿Cómo? El último que acabamos de hacer, ¿está en equilibrio o no? Mira, este tema es en realidad un tema de laboratorio, pero yo no lo quiero dejar de dar porque no sabemos bien cómo va a ser el resto del cuatrimestre con respecto a los laboratorios. Entonces me parece que es algo sencillo, digamos. Sí, la parte teórica sí, la parte de cálculo en general no la hemos incluido en los exámenes hasta el momento, pero me parece que es algo muy sencillito que me gustaría que lo entiendan, que sepan cómo se hace una titulación, porque es un procedimiento químico de rutina en un montón de determinaciones, ¿sí? Entonces está bueno que esto lo tengan incorporado. No, profe, te había preguntado si la reacción esa estaba en equilibrio o si va a una sola flecha. No, una sola flecha. Una sola flecha porque tenés un ácido fuerte y una base fuerte, ¿sí? Son dos electrolitos fuertes. ¿Está? Si uno fuese débil, sí. Si tenés uno débil, vas a tener que escribir el equilibrio de ese débil, cualquiera sea ácido o base, con el agua, ¿sí? Y después, cuando vos pones la reacción final, también lo tenés que poner como un equilibrio, ¿sí? Buenísimo. En este caso no, porque son dos electrolitos fuertes. Tenés que poner como un equilibrio porque a pesar de que la titulación alcance un punto final, vos siempre vas a tener en equilibrio las especies, la especie, digamos, ácida o base débil. ¿Está? Tal vez ustedes tienen química 3, ¿verdad? Que es como química analítica, ahí van a ver otro tipo de titulaciones en donde van a tener especies ácido-base débil. Pero bueno, por el momento con esto es suficiente. Bien, bueno, voy a borrar todos estos dibujitos y seguimos. Profe, Sí, ¿me puedo hacer una consulta? sí. ¿Vos te acordás si al final va a ser el parcial la semana del 13? Ahora lo vemos. Ahora, esperen que Dale, miro gracias. Nosotros tenemos, no, la semana del 13 no. No va a ser, porque nos quedan 2 clases más, las cuales tenemos que ver la unidad 2, ¿sí? Entonces, el parcial va a ser como muy pronto, la semana del 20, a ver, perdón, del 20, o sea, sería en ese caso el viernes 24, si lo rinden el viernes, y si no, el martes siguiente, porque ese martes 21 es el día del estudiante y no hay actividad, ¿sí? Entonces, lo tenemos que terminar de
ajustar con Pamela, pero va a ser o el viernes 24 o el martes siguiente. ¿Está? Gracias, profe. Eso ya anótenselo, de todas maneras después les mando una comunicación por el EVA para que se enteren todos, pero sepan que va a ser entre esas opciones. Sí, porque tenemos el 21, no tenemos clase. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a ver equilibrio de solubilidad, sí, habíamos visto bastante. Recién vimos el ejemplo del efecto del guión común, ¿sí? Que es el que teníamos acá. Cuando yo agrego un guión común al equilibrio, ese equilibrio se modifica, por lo tanto va a afectar la solubilidad en el caso de que esté hablando de un producto insoluble, va a modificar la solubilidad de ese compuesto. ¿Se acuerdan? El pH era justamente uno de los factores que modificaba la solubilidad de un montón de compuestos, porque puedo alterar, por ejemplo, acá la concentración de oxidrilos, ¿sí? Y puedo hacer que esto se disuelva o se precipite aún más. Están las dos opciones. Bien, otro factor que afecta la solubilidad de sales insolubles y o de compuestos insolubles es algo que ustedes, yo no sé si han visto alguna vez, que es lo que se llama formación de complejos, ¿sí? Lo pueden haber visto como química de compuestos de coordinación. No sé si en Química 1 lo habrán llegado a ver o por ahí lo han visto en sus escuelas. Los complejos, bueno, ahora vamos a ver qué es, pero fíjense lo que pasa. Ustedes acá tienen cloruro de plata, ¿sí? Una sal que es bastante insoluble, miren su KSP o KPS, ¿sí? 1,8 por 10 a la menos 10, o sea, un número muy chiquito. Acuérdense que eso ya me daba la pauta de que el equilibrio, si la K es muy chiquita, está bastante desplazada a productos, ¿sí? O sea, esto es bastante insoluble. Pero fíjense lo que pasa cuando le agrego amoníaco. Bueno, no se ve mucho, pero acá tienen todo el fondo del cloruro de plata precipitado, si es una sal blanca. Le agrego amoníaco y desaparece completamente el precipitado. Quiere decir que se disolvió todo el cloruro de plata. ¿Está? ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando yo agrego amoníaco, entra en juego un segundo equilibrio, ¿sí? Que es el equilibrio de formación de complejos. Fíjense, los cationes plata, que yo los tengo acá en este equilibrio, ahora van a pasar a formar, junto con dos moléculas de amoníaco, esta sustancia, este complejo, que se llama ion diamín plata, ¿sí? Fíjense que tiene, por cada plata tengo dos amoníacos, por eso diamín plata, y tengo una carga positiva igual que acá, porque el amoníaco no tiene carga, ¿sí? Entonces, este tipo de sustancias, ¿sí? Son llamadas complejos. No son sustancias iónicas, no son sustancias covalentes, sino que lo que en realidad está ocurriendo, y que es una característica propia de los metales, que esto sí por ahí lo han visto, que forman un tipo de enlace especial que se llama enlace de coordinación. Entonces, estas moléculas, que son las que se unen al metal, que se llaman ligandos, quedan unidas, ¿sí? Por este tipo de enlaces de coordinación, que esto igual escapa a lo que es nuestra materia, se lo comento nomás para que entiendan lo que es un complejo. Y queda constituida esta nueva molécula o complejo. Pueden ser iones o no, es decir, pueden tener carga, por eso es un catión. Volviendo a lo que pasa desde el punto de vista de la solubilidad. Fíjense, esto es como todo lo que ya venimos viendo. A ver si puedo poner una flechita. ¿Qué pasa si yo agrego amoníaco a esta solución? Si yo sé que el amoníaco reacciona con la plata.
Lo que me está haciendo el amoníaco es en realidad quitarme plata del equilibrio. ¿Lo ven? Yo tengo este equilibrio perfecto. En vez de agregar un guión común, acá no estoy agregando un guión común, estoy agregando algo que reacciona con un guión de mi equilibrio. Entonces yo cuando agrego amoníaco, el amoníaco, por decirlo de una manera, me roba de este equilibrio el catión plata, ¿sí? Para formar el diamín plata. Entonces, básicamente, o de manera neta, lo que le está pasando a este equilibrio de solubilidad es que yo en realidad le estoy disminuyendo la concentración del catión plata. Y si yo altero esta concentración, ¿cómo responde el equilibrio? El equilibrio va a responder desplazándose hacia la derecha, porque tengo que contrarrestar esa perturbación. Entonces, si me desplazo a la derecha, ¿qué es lo que está pasando con el cloruro de plata? Baja, quiere decir que la forma sólida, insoluble, ahora pasa a ser soluble. Y es lo que ustedes ven acá en este dibujo, ¿sí? Agrego amoníaco y me desaparece el precipitado. ¿Está? Entonces, si yo tengo un equilibrio de solubilidad en el cual alguno de los iones que forman parte de ese equilibrio tiene la capacidad de formar complejos, porque eso también no todos tienen esa capacidad, pero bueno, un caso muy típico y muy conocido es el del diamín plata, por eso se los pongo. Si alguno de esos iones tiene, como la plata, tiene la capacidad de formar complejos, y yo le agrego el otro reactivo, ¿sí? O de alguna manera agrego otro equilibrio que me esté quitando esos iones de mi equilibrio de solubilidad, lo que voy a lograr es solubilizar ese compuesto insoluble. Acá tienen lo que está pasando sumado, digamos. Tienen el equilibrio de solubilidad arriba, el equilibrio de formación de complejo, suman estos dos equilibrios y ¿qué les queda? El cloruro de plata con amoníaco forma el catión diamín plata y quedan también ahí los cloruros, ¿sí? Entonces, este equilibrio sería lo representativo de lo que está pasando acá de una manera global. Tienen también que saber cuáles son, digamos, no me sirve que se estudien esta ecuación, sino entender esto que está escrito acá, ¿sí? ¿Por qué pasa? Entonces van a tener ejercicios en los cuales yo les voy a decir, ¿qué le ocurre al cloruro de plata cuando agrego amoníaco a la solución? Entonces escriba todos los equilibrios involucrados. ¿Qué tienen que hacer? Escribir el equilibrio de solubilidad, el equilibrio de formación de complejo, cada uno con su constante de equilibrio respectiva, y bueno, a partir de ahí analizar qué es lo que va a pasar con la solubilidad. En este caso va a aumentar la solubilidad. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ¿por qué acá no aparece el cloro? Porque no tiene nada que ver. ¿Se acuerdan que yo les dije que al cloruro le decían ion espectador? Bueno, eso es porque básicamente no hace nada el ion cloruro. ¿Está? Pero más allá de eso, porque acá podrían tener otra cosa, lo que importa es entender, bueno, ¿cuál es mi equilibrio? A mí me preguntan, ¿qué pasa con la solubilidad del cloruro de plata? Bueno, entonces lo que a mí me importa es el cloruro de plata, ¿sí? Entonces lo que a mí me importa es este equilibrio de solubilidad. Después el ejercicio me dice, agrego amoníaco. Bueno, ¿el amoníaco qué hace? El amoníaco reacciona con la plata. El cloruro digamos, no participa en este nuevo equilibrio que se generó acá, ¿sí? Entonces a mí lo que me está afectando es al equilibrio principal, el cambio en la concentración de plata. ¿Está? Si yo, por alguna otra razón, que no va a pasar porque el cloruro en general no reacciona con nada, quito cloruro o agrego cloruro, también es válido la modificación en el equilibrio principal. O sea, yo lo que tengo que ver es con lo que estoy agregando, ¿qué modifico? Bueno, modifico en este caso la plata. El cloruro no va a tener ninguna influencia en este caso. ¿Está? No sé si respondí lo que me preguntaba.
¿Está? Bueno. Entonces, este tipo de reacciones, como les comentaba, también recibe el nombre de reacciones de coordinación, ¿sí? Y obviamente están acompañadas de una constante de equilibrio, que en este caso se llama Kf, ¿sí? Por constante de formación del complejo. Algo que es útil que tengan presente es cómo están definidas las constantes de equilibrio. ¿Sí? Nosotros en ácido-base definíamos constantes de disociación ácida o disociación básica. Quiere decir que voy del ácido al protón más el anión. ¿Sí? Voy de la base más agua al ácido conjugado más oxidrilo. ¿Sí? Me refiero a cuál es el orden en el que escriben el equilibrio, porque si ustedes lo escriben al revés, todo este razonamiento que hacíamos antes va a dar mal, ¿sí? Entonces acuérdense, equilibrio ácido-base en el sentido de la disociación, equilibrio de solubilidad en el sentido también de la solubilidad, justamente, o sea, tengo acá el compuesto insoluble y lo solubilizo a sus cationes y aniones participantes. En el caso de reacciones de coordinación o de complejos, lo que voy a escribir es en el sentido de la formación del complejo. Por eso les defino la constante como Kf para que se acuerden de que tengo que escribir el equilibrio en el sentido de la formación del complejo, ¿sí? Es como al revés de las que veníamos viendo, que eran siempre en el sentido de la disociación. Entonces, bueno, esta constante de formación va a estar definida por las concentraciones, ¿sí? Arriba del complejo propiamente dicho, dividido el producto de de los reactivos que la forman, elevados, no se olviden nunca de esto, a los correspondientes coeficientes estequiométricos. Por eso el amoníaco está elevado al cuadrado. ¿Está? Fíjense que las constantes de formación de complejos, ¿sí? Por lo menos las que vamos a ver, porque son las más relevantes, tienen constantes altas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un poquito de amoníaco en un equilibrio donde haya plata, este equilibrio le va a ganar al otro, por decirlo de una manera, ¿sí? Todo eso después se resuelve con cálculo y tiene toda una explicación. Pero ustedes ya pueden ver que la constante de formación es bastante alta, acá es 10 a la 7, ¿sí? Quiere decir que este equilibrio está bastante desplazado a la derecha y, por ejemplo, en el caso anterior, si yo agrego un poco de amoníaco, el amoníaco y la plata rápidamente van a preferir formar este complejo diamín-plata, ayudando a la solubilidad de, en ese caso, el cloruro de plata. Y acá tienen, así como el ejemplo del complejo diamín-plata, ¿sí? Con su correspondiente equilibrio de formación, tienen acá un montón de otros complejos que son bastante comunes y utilizados, ¿sí? Y que probablemente en varios de ellos los veamos en ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, este es un complejo entre la plata y el ion cianuro, ¿sí? ¿Lo conocen al cianuro? Es un carbono y un nitrógeno unidos por un triple enlace, bueno, eso ya lo veremos en la parte orgánica, ¿sí? Y que forman este tipo de complejo. Después, también es bastante común, se llama tetraamin cobre, ¿sí? Y estos dos de acá también son bastante comunes, son el ferricianuro, ¿sí? Con hierro 2 o con hierro 3, por eso cambia la carga. ¿Sí? Bueno, acá lo tienen. ¿Está? Y fíjense las constantes de formación, 10 a la 42, 10 a la 35, o sea, son complejos que se forman y son bastante importantes, por eso los vemos. Profe, vos cuando los des para trabajar, generalmente van a hacer esos de la tabla. Sí. Y vamos ahora a ver algunos otros más. Pero
Lo van a ver que en los ejercicios siempre se repiten los mismos, digamos, o los ejemplos que hemos visto en la teoría. Entonces, bueno, esto es un poquito para que les quede en mente qué son los complejos, por si no lo han visto, ¿sí? Como les comenté, tienen un guión metálico central, ¿sí? Porque esto es una característica de los metales, que se une a un grupo de moléculas o iones, cualquiera de las dos cosas. Si tiene carga neta, se va a llamar ion complejo, si no, es simplemente un complejo, aunque le digan complejo, está bien. También se conocen como compuestos de coordinación, ¿sí? Por el tipo de enlace, y aquellas moléculas o iones que se unen alrededor del metal se llaman ligandos, ¿sí? Por ejemplo, el agua puede ser un ligando de un complejo, ¿sí? Así como recién vimos el amoníaco, también puede ser un ligando. Los ligandos en general son moléculas polares o aniones. ¿Qué quiere decir? Que pueden compartir electrones, ¿está? Al menos tienen un par de electrones no enlazantes. Acá tenemos escrito con estructura de Lewis, siendo donde se marcan los enlaces y los electrones no enlazantes, el complejo que vimos recién, el diamín plata. Fíjense cómo les queda. Ustedes tienen el metal en el medio y los dos ligandos están alrededor de ese átomo central. Y esto se puede dar porque el amoníaco tiene un par de electrones no enlazantes que va a compartir con la plata, justamente que tiene vacancia de electrones. ¿Sí? Bueno, esto a modo informativo. Y otra cosa que a mí me resulta súper interesante, por eso se las comento, es que los compuestos de coordinación en general tienen colores, ¿sí? Unos colores maravillosos. O sea, esto tiene que ver justamente con las propiedades del metal que esté formando ese complejo, ¿sí? Hay toda una rama de la química que es justamente la química de los compuestos de coordinación y de los metales de transición, que estudia cómo justamente la formación de distintos complejos puede dar lugar a distintos colores. Fíjense, todos estos que están acá son complejos de cobalto, ¿sí? Pero dependiendo de qué es lo que ese cobalto tenga, o sea, qué ligandos tenga unido ese cobalto, voy a tener distintos colores, ¿sí? Los tienen acá en tubitos. Perdón. Por ejemplo, este también es muy conocido, se los nombra el tetraamín cobre. Fíjense, el cobre, ustedes saben que es color, no sé si lo vieron alguna vez, una solución acuosa de cobre es color celeste, ¿sí? Y esto en realidad no es porque el cobre solito sea celeste, sino porque el cobre también está como un complejo con el agua, y forma o tiene este color, ¿sí? Cuando le agrego amoníaco se convierte en un complejo azul, ¿sí? Cambia el color. Otra vez. Otros ejemplos que tenemos en la naturaleza de este tipo de compuestos de coordinación son, por ejemplo, el hemo. El hemo es una molécula que está metida en los glóbulos rojos. ¿Sabían? Que justamente es la que lleva el hierro, ¿sí? Este hierro es lo que sirve para transportar el oxígeno a través de la sangre. Este compuesto de coordinación entre el hierro y estos átomos de nitrógeno que se ven acá, es lo responsable de que la sangre sea roja, ¿sí? Esto es lo que le da el color rojo a la sangre, este compuesto de coordinación. Y otro ejemplo súper importante también en la naturaleza es el de la clorofila. Fíjense qué parecido que son el hemo y la clorofila, ¿sí? También es un compuesto de coordinación en donde el átomo central, en vez de ser hierro, es magnesio. Y esto es responsable de que las plantas sean verdes, ¿sí? Este compuesto de coordinación es lo que le da color verde a todos los organismos que tengan clorofila. ¿Está? Y bueno, el color en realidad va a depender de las propiedades o de cómo interaccionan con la luz, obviamente estos compuestos, y bueno, eso ya es muy complejo, no tiene sentido que lo veamos, pero está bueno que conozcan un poquito la importancia de este tipo de complejos.
Y por otro lado, bueno, antes de pasar esto, por otro lado, lo que también quiero que les quede en mente es que, como siempre, esto nosotros lo podemos utilizar como una estrategia, ¿sí? Para lograr algo que nosotros queramos. Si nosotros queremos que un compuesto se vuelva más insoluble, bueno, ¿cómo puedo afectar ese equilibrio para desplazarlo hacia reactivos? Si yo quiero que algo que tengo en precipitado se disuelva, ¿sí? Bueno, ¿qué equilibrio le puedo poner para que compita, ¿sí? Por alguno de estos iones, como este caso, y lograr que se disuelven, ¿sí? Todo esto nos sirve para entender estrategias que podemos aplicar a distintos procesos de interés, ¿sí? Bien, bueno, acá no les había dicho, pero fíjense que, ¿se acuerdan que también habíamos definido ácidos de Lewis? Habíamos dicho que los cationes metálicos eran considerados ácidos de Lewis. Bueno, esto justamente es una reacción ácido-base de Lewis, porque tengo una sustancia que me comparte los electrones y otra que toma los electrones. ¿Está? Bien, y para terminar con este temita de los factores que afectan solubilidad, también tenemos una característica que tienen solo algunos, ¿sí? Hidróxidos u óxidos metálicos insolubles en agua, ¿sí? Que se van a disolver, parece ilógico, pero si yo le agrego más oxidrilos, logran la disolución. Y esto es por una característica que se llama anfoterismo, ¿sí? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el aluminio, que es un compuesto anfótero, por ahí se lo acuerdan de Química 1. El aluminio, ustedes lo pueden tener, ¿sí? Lo tienen en una solución acuosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando le agrego hidróxido de sodio? Acá se está formando el hidróxido de aluminio, que es insoluble, por lo tanto precipita, y acá lo veo en el fondo del tubo como un precipitado blanco. Pero si yo a ese precipitado le sigo agregando hidróxido de sodio, se disuelve. Y esto parece raro, porque se acuerdan que, de acuerdo a lo que habíamos visto, sí, en general intuitivamente me daría a pensar de que si agrego más hidróxido, queda precipitado, no se va a disolver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando en realidad es que el hidróxido de aluminio puede formar como una especie de complejo, ¿sí? Con más iones oxidrilo. Entonces, cuando yo le sigo agregando hidróxido de sodio, llega un momento en que ocurre este equilibrio. Eso va a estar dado, digamos, en qué momento va a empezar a ocurrir, va a estar dado por los valores de las constantes de equilibrio. No importa, ustedes tienen que saber que los elementos anfóteros tienen esta característica. Con el cromo 3, el zinc y el estaño pasa lo mismo. Antimonio, perdón. No, estaño, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo al equilibrio del hidróxido de aluminio le agrego más hidróxido, yo pensaría, o a cualquier otro hidróxido, ¿sí? Yo pensaría que el equilibrio se desplaza para allá y me vuelvo más insoluble. Bueno, esto sería como una excepción, porque en el hidróxido de aluminio puede formar este anión tetraaluminato, se llama, ¿sí? Y lograr la solubilidad del hidróxido. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es una característica solamente de estos que están escritos acá, que tienen la capacidad de formar este tipo de aniones complejos, ¿sí? Y bueno, se pueden disolver ante un exceso de base. Entonces, bueno, este ejemplo lo tienen que tener en cuenta y para cualquiera de estos también va a pasar lo mismo.
Y a ver qué más me quedó, pues ya estamos medio sobre la hora. Acá tenemos otro ejemplo de anfoterismo, ¿sí? Que me pareció interesante, por eso se los puse, es que justamente se aplica en minería, ¿sí? Cuando ustedes quieren obtener aluminio. El aluminio está presente en este mineral natural que se llama bauxita, ¿sí? Está como óxido hidratado, ¿sí? Y fíjense que tiene un color rojo, esto me está indicando que tiene un contaminante, ¿sí? Porque el aluminio sería blanco, ese contaminante es el óxido de hierro, ¿sí? De hierro 3. Entonces fíjense lo que hacen, lo disuelven al mineral este completo en una solución fuertemente básica, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El aluminio va a quedar en solución, porque justamente el aluminio tiene esta capacidad anfótera, pero el hierro, que no tiene esta capacidad anfótera, va a quedar precipitado, ¿está? Entonces ahí puedo filtrar y me quedo con lo soluble, que es en donde contiene o está contenido mi aluminio, y me deshago de la contaminación de hierro, ¿sí? Una vez que separé físicamente las dos fases, ¿qué hago? Bajo el pH de esa solución donde tengo mi aluminio, y el hidróxido ahora sí va a precipitar, ¿está? Porque ya no se va a formar más el complejo. Bueno, y una vez que tienen ahí, obviamente habrá otros tratamientos para finalmente obtener el aluminio, ¿está? Esto es un ejemplo práctico de cómo puedo aplicar yo estas estrategias para obtener lo que a mí me interesa. Y bueno, esto también se usa en un montón de cosas, ¿sí? Puedo separar también basándome en la solubilidad, porque acá en este caso, en el ejemplo que les mostré, era porque uno directamente es soluble y el otro era insoluble en determinada condición. Pero también puedo tener una gama de solubilidades y jugar con ese rango, ¿sí? Puedo estar en un lugar en donde tal compuesto sea soluble, pero el otro todavía no, ¿sí? Y con eso hacer una precipitación selectiva de iones. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una mezcla de plata y cobre. Si agrego ácido clorhídrico, ustedes ya saben que el cloruro y la plata precipitan para dar cloruro de plata insoluble. Sin embargo, el cobre, ¿sí? Va a quedar en solución, porque el cloruro de cobre es soluble. Eso recuerden que yo les di al principio una tablita en donde tenían más o menos un resumen de qué compuestos eran solubles y qué compuestos eran insolubles. Repásenla para tener en mente, por ejemplo, este tipo de situaciones. Pero fíjense qué pasa, en este caso es fácil porque uno precipita y el otro no. Fíjense, ustedes tienen plata y plomo. Ambos precipitan con los cloruros para dar cloruro de plata y cloruro de plomo. Pero ¿qué pasa? Ahí va a depender de sus equilibrios particulares cuál va a precipitar primero. Y esto es algo que a mí me puede ser útil para decir, bueno, me paro en una condición en donde todavía, o donde este ya precipitó y este todavía no, y trato de separarlos, por ejemplo. Y como les decía, todo eso va a depender de las constantes de equilibrio y de aquellas concentraciones actuales. ¿Se acuerdan que eso me daba el Q? Si yo en la expresión de la K de equilibrio meto las concentraciones en el equilibrio, tengo la constante de equilibrio. Pero si yo pongo las concentraciones actuales, o sea, las concentraciones de trabajo, por decirlo de alguna manera, eso me da un Q. Entonces, ¿cómo se daba esta modificación? Si Q era mayor que la K de equilibrio, el equilibrio trata de desplazarse para allá para igualar, ¿sí? En cambio, si era menor, trata de desplazarse para allá para poder igualar el equilibrio, ¿está? Entonces, esto es lo que yo tengo que poner en práctica y utilizar para darme cuenta de qué lado estoy, ¿sí? En determinadas condiciones, con determinadas concentraciones. ¿Está? Para que sepan, bueno, acá lo que les decía recién, para que sepan que esto se puede aplicar no solamente de manera cualitativa como lo vemos nosotros, ¿sí? De, bueno, va a precipitar, no va a precipitar,
sino también con cálculo. Si ustedes pueden calcular con números y decir, bueno, esto va a precipitar y esto no, ¿sí? Calculando directamente la solubilidad. Bueno, con esto terminamos entonces todo lo que es la unidad 1, ¿sí? La clase que viene vamos a arrancar con electroquímica. Vamos a tener solamente, o probablemente vamos a tener 2 clases de este tema de la unidad 2, pero en general es un tema que a ustedes les cuesta mucho menos que equilibrio, así que van a ir bien. Lo que sí les pido que teniendo en cuenta que se aproxima el parcial, y el parcial recuerden que incluye unidad 1 y unidad 2, teoría y práctica, ¿sí? Vayan repasando o estudiando la unidad 1, se sacan las dudas que tengan, y yo en algún momento les voy a avisar y les voy a habilitar en el EVA un cuestionario de práctica, ¿sí? De lo que es la unidad 1, ¿sí? Un cuestionario teórico-práctico. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan usar de autoevaluación, ¿sí? O sea, ustedes van a ponerse, van a estudiar la unidad 1, ¿sí? Y después se van a sentar a hacer el cuestionario. No quiero que el cuestionario lo hagan sin mirar la carpeta, no. Lo que digo es, lo que no quiero que hagan es lo siguiente, no quiero que vayan al cuestionario, miren las preguntas y estudien eso. Porque el cuestionario de ninguna manera es representativo de lo que se puede llegar a tomar, o sea, sí es representativo porque son ejercicios de ejemplo, pero no quiere decir que se vaya a tomar eso, ¿sí? Entonces yo quiero que vean toda la materia, sepan dónde están los temas, después se sientan a hacer el cuestionario, consultan todo el material para poder resolverlo, y es también parte del estudio hacer ese proceso, ¿sí? Y ustedes cuando intenten resolver ese cuestionario se van a dar cuenta si por ahí hay algún tema que les quedó sin entender, y háganlo con tiempo para justamente poder tener tiempo de consultar. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, esto ya lo habíamos hablado, pero cada parcial tiene una instancia de recuperatorio, por lo tanto,